Así que bueno, esto es para quienes se conectan por primera vez, la introducción a nuestro ciclo, y el grupo de investigación es un grupo que se encuentra trabajando dentro de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, y que el periodo de inscripciones cerró justo la semana pasada, así que próximamente tendremos nuevas incorporaciones para este nuevo año de trabajo. Así que bueno, sin más preámbulos entonces, un aviso formal que vamos a estar grabando el encuentro, ¿sí? Para después compartirlo en el canal de YouTube que tenemos del grupo de investigación. Después les compartiremos por el chat los enlaces a las redes sociales y al canal de YouTube. Y ahora sí, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Santiago Rodríguez Durán, que es uno de los investigadores del grupo, y la idea es que la moderación de los encuentros va a estar a cargo de distintos miembros del grupo y sobre todo de personas que se encuentran justamente investigando o que estén muy interesadas en la temática que vamos a trabajar. Entonces, por eso hoy Santi va a estar moderando nuestro encuentro, porque el eje de diversidad, digamos, toca a su tema de investigación y bueno. Entonces, bueno, hago esta intro tanto a Santi como a Ceci, que nos va a presentar Santi. Perfecto, Vic, gracias. Bueno, bienvenidas a todas. Les voy a contar un poco quién es nuestra segunda invitada. Ella es la magíster Cecilia Rodríguez, está ahí como Ceci Rodríguez. Ella es licenciada y profesora en psicología de la UBA, especialista en educación sexual integral, magíster en género y políticas públicas de Flaxo. Es docente del Departamento de Humanidades en UNSO y de la Facultad de Psicología de la UBA. Y también es asesora de la Dirección General de Derechos Humanos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La pueden encontrar en redes, en Instagram y en TikTok como con.fluyendo, donde comparte contenido sobre equidad, género y diversidad, entre otras cosas. Y hoy nos viene a presentar su tesis de maestría, ¿sí? Que lleva el título de Terminalidad Escolar y Empleo Formal de Mujeres Trans en Casa Trans 2018-2022. La idea del encuentro de hoy es que ella haga una presentación y que después podamos tener un intercambio de preguntas entre todos. Yo tengo algunas preguntas acá anotadas, pero si quieren ir anotando preguntas para hacerle después a Ceci en el momento de intercambio, va a haber un tiempo después para compartir preguntas con ella. Así que sin más preámbulos, ahora sí, la dejamos a Ceci para que comparta pantalla y nos cuente un poco de su investigación. Buenísimo, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por esta invitación, un placer estar acá. Mientras les voy compartiendo pantalla, gracias Santi por la presentación, exactamente todo eso que vos dijiste. Esta presentación que están viendo ustedes en pantalla es la presentación que yo usé para la defensa de mi tesis. Tranquilos, tranquilas, no voy a ser tan detallista como en ese momento, porque por suerte acá nadie me está evaluando, así que ya está aprobada, ya pasó. Pero bueno, un poco la comparto de esta manera para también poder compartir con ustedes el recorrido de esa investigación, y sobre todo porque creo que algo del recorrido me parece que está bueno que se lleven quienes están quizás todavía cursando la carrera de grado o están armando alguna tesis de posgrado, de maestría, de doctorado, para que quizás podamos también hacer este intercambio respecto de las cosas que fueron positivas y quizás algunas trabas o cosas que fueron sucediendo en el camino cuando uno investiga determinadas cuestiones y trabaja con poblaciones tan vulnerables como la que yo elegí en mi tesis de maestría. Como ustedes verán, esta tesis está justamente buscando analizar y tenía como objetivo ver qué efecto tenía para las mujeres travestis trans. Ahora les voy a explicar por qué elegí ese nombre y demás. Pero para las mujeres travestis trans, la posibilidad de terminar los estudios secundarios, qué posibilidades les daba eso de acceder a un trabajo formal en Capital Federal, en Argentina. Y algo del nombre tiene como objetivo marcar o remarcar de alguna forma cómo yo tuve que ir acotando esta muestra para poder hablar específicamente de esta población en particular con la que yo trabajé, que fueron las mujeres que asisten a un programa de terminalidad escolar que se llama Adultos 2000, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, y que funciona dentro de la Casa Trans. Este programa, después vamos a ver un poco más de forma más ampliada, pero este programa funciona en muchos espacios dentro de la Ciudad de Buenos Aires, solo que se pensó estratégicamente para esta población y funciona en este lugar en particular, y después les voy a contar específicamente por qué.
Bien. En principio, y como para empezar a hacer como una introducción de todo lo que me llevó a mí a elegir no solo este tema, sino que esta maestría es la maestría en políticas públicas y género, que depende de Flaxo. Mi formación, yo soy psicóloga, soy docente en psicología, soy especialista en educación sexual integral. Como toda mi formación me fue como llevando un poco a querer seguir instruyéndome en la temática, y no solo mi formación, sino también mi práctica profesional, ¿no? Como cuando una entra a la carrera de psicología y dice, bueno, voy a atender pacientes en mi consultorio privado, buenísimo, y después la posibilidad que te da esta carrera, esta formación, es como empezar a abrir, ¿no? Esto también lo cuento y lo digo porque hay como una amplia posibilidad de inserción laboral, pero también de poder empezar a meternos en estos espacios que quizás son pensados, o que uno cuando entra a la carrera de grado no lo piensa como una alternativa, y esto de poder empezar a trabajar con otro tipo de poblaciones y demás me parece algo como súper interesante. Entonces yo, cuando arranco la maestría, arranco a buscar estas herramientas que sentía que me estaban faltando, o que sentía que quería sumar a mi práctica profesional, ¿no? Yo, como dijo Santi, hoy en día trabajo en la Dirección General de Derechos Humanos, pero al momento de arrancar a escribir la tesis y arrancar a cursar la maestría, estaba dentro de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, donde trabajaba específicamente con la población travesti trans, ¿no? Y trabajaba particularmente con organizaciones de la sociedad civil, de población trans y de la diversidad en general, ¿no? Y esto me llevaba a mí como a visibilizar en la cotidianidad y en el día a día todas las factores y la vulnerabilidad que atravesaba a esta población en particular, que me hace un poco a mí justamente pensar en esta idea de ver cómo la educación como una herramienta fundamental para generar un cambio, no solo a nivel social, sino también a nivel individual, en la particularidad de la vida de cada una de las personas, y de estas personas en particular, que son las personas travestis trans. Y acá abro un poco este término, porque yo utilizo el término travesti trans con asterisco a propósito adrede, lo saco de Platero, y es un concepto paraguas que sirve justamente para señalar la heterogeneidad a la hora de concebir la identidad, el cuerpo, las vivencias que van más allá de la norma binaria, ¿no? Porque lo que se va a poner en juego siempre cuando hablamos de las personas trans es que son personas que justamente se van a correr del binarismo femenino o masculino, y que es ahí donde la heteronorma, el patriarcado y nuestras construcciones sociales van a hacer que la vida de estas personas se vea atravesada por esas representaciones sociales, ¿no? Después, este término es tomado también en Argentina por Blas Radi, y él lo trabaja, lo trae en un montón de escritos y publicaciones que tiene. Y desde luego tomo el término travesti bien argentino, latinoamericano, como lo conocerán ustedes, para, bueno, dicho inicialmente por Loana Berkins. Ella habla del término travesti como una identidad, como algo que forma parte del colectivo, como un simbolismo identitario de esta población, que bueno, surge en los años 90, quizás ustedes ya lo saben, pero surge en los años 90 principalmente, inicialmente utilizado como un insulto, del cual la población se apropia para hablar justamente de que eso no es un insulto, forma parte de una identidad, ¿no? Entonces, de ahí el nombre travesti trans con asterisco, que recorre todo el trabajo de investigación y que me sirve a mí como puntapié para también poder entender un poco antes, quizás, de acercarme al campo, con quién me iba a encontrar al momento de hacer estas entrevistas, ¿no? Porque después yo le contaré la parte más metodológica, pero bueno, como les dije, este trabajo de investigación se desarrolla dentro de la Casa Trans con personas que asisten a este programa. Entonces, este conocimiento previo a mí me servía también como para empezar a acercarme al campo de alguna manera. Lógicamente, y quizás no tan lógico, pero el planteamiento del problema surge a partir de la interseccionalidad de dificultades y de vulnerabilidades que tienen las personas travestis trans a lo largo de toda su vida. Este mapa nos permite de alguna forma visibilizar cómo todas las situaciones que atraviesan esta población. Yo recién nombraba las representaciones binarias de género, femenino, masculino, esta construcción muy hegemónica en nuestra sociedad, y que hay algo que me parece importante también mencionar, es que al momento de escritura de mi tesis,
que duró más o menos un año, 2021, 2022. Siento que estábamos en un contexto social en Argentina particularmente diferente al que nos encontramos hoy en día, ¿no? Entonces creo que no solo por las políticas públicas que nos atravesaban en ese momento y que nos permitían, y el marco legal que nos permite también investigar este tipo de situaciones y de población, sino que siento que hoy en día todas estas representaciones sociales binarias que quizás en ese momento parecían como obvias de cuestionar, hoy en día tenemos como una vuelta respecto de esas representaciones que es importante también poner un poquito sobre la mesa, ¿no? Estas representaciones binarias tienen efecto en las personas que no se identifican con el género asignado al momento del nacimiento, es decir, las personas trans, en todos los aspectos de su vida. Y estas exclusiones, principalmente el efecto es en la exclusión. Y estas exclusiones las vamos a ver en la exclusión educativa, en el trabajo, en la exclusión social, principalmente e inicialmente por su entorno más cercano, que es la familia. Bueno, en el efecto que esto tiene luego en un montón de situaciones. Yo quizás acá me parece como importante nombrar como efecto negativo de todas estas exclusiones es el nivel de vida que tiene la población travesti trans todavía en Latinoamérica y en Argentina particularmente, que no supera los 40 años, y quienes la superan son sobrevivientes para el colectivo, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a quizás algunas cuestiones como bien particulares con las que me fui encontrando al momento de buscar o hacer el estado del arte en relación a esta población, la verdad es que solo un 30-40% del colectivo travesti trans termina los estudios secundarios, es el 30% en su mayoría. Solo un 3% al momento de la investigación alcanza un nivel superior, que puede ser terciario universitario, ¿sí? Lo que deja, por supuesto, a estas personas ubicadas en el lugar de la informalidad laboral. Y dentro de la informalidad laboral hay casi un 80% que se dedica exclusivamente al trabajo sexual, ¿no? Ni hablar del efecto que esto tiene en, por ejemplo, la calidad de vida y las viviendas deficitarias en las que se encuentran estas personas. Particularmente yo trabajé con esta población durante la pandemia, donde lógicamente las situaciones de crisis agravan mucho más la vulnerabilidad de quienes ya se encontraban en la vulnerabilidad. Entonces, bueno, al no tener un trabajo formal, no tener la posibilidad de seguir teniendo como la posibilidad de los ingresos económicos, esta cuestión de estar todo el tiempo a la deriva de ser excluidas de su lugar de vivienda, se veía en esto constantemente, incluso sin poder cubrir necesidades básicas como, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar que al momento de la escritura de este trabajo, Argentina se encontraba dentro de uno de los mayores niveles jerárquicos de mecanismos de adelantos de mujeres, esto es, teníamos el Ministerio de Género y Mujeres y Diversidad, en Latinoamérica y casi como a nivel internacional teníamos un nivel jerárquico muy alto de políticas públicas pensadas, planificadas y llevadas adelante para este colectivo en particular, algo que no sucede hoy en día, ¿no? Por eso me parece importante como hacer este ida y vuelta, porque incluso cuando termino de escribir la tesis ya, o hago la presentación en realidad, ya estábamos en diciembre del 2023, así que a mí me aparecían muchas preguntas en relación a qué iba a pasar con estas políticas públicas que estábamos teniendo en ese momento, ¿no? Bien. Pero bueno, un poco en ese contexto el marco legal era un marco legal de vanguardia, pero hay una escasa o nula implementación, y esa escasa y nula implementación tenía que ver con un montón de cosas, porque lógicamente para implementar un marco legal tenemos que poder conocer ese marco legal y buscar su implementación, y sobre todo si lo pensamos a nivel nacional, es un poco más complejo todavía, porque bueno, existe la necesidad de la sensibilización, de la capacitación constante y un montón de cosas que llevan y requieren de muchos años para poder generar esa implementación como estaba pensado ese marco normativo en ese momento. Bueno,
¿Por qué les traigo los antecedentes? Porque al momento de empezar a buscar investigaciones en relación a la temática en particular que yo estaba buscando, si bien me fui encontrando con estudios a nivel internacional, regional y local que hablaban de la población trans, me fui encontrando con estudios que hablaban de la población trans y la vinculación educativa, la población trans y la exclusión educativa, o la población trans y la inserción laboral. Me fui encontrando con distintas investigaciones, pero ninguna que tuviera como, de forma interseccional, estas temáticas en particular. Es decir, la realidad de la población travesti trans, la exclusión educativa, la revinculación educativa y la inserción laboral como de forma entrelazada. Me encontré sí con investigaciones que hablaban de esta vinculación, pero del bachillerato Mocha Celis, que, bueno, quizás ustedes lo conocerán, pero el bachillerato Mocha Celis fue inicialmente un espacio pensado exclusivamente para la población trans, travesti trans, que después se abrió a la comunidad en general. Pero justamente se abre ese espacio porque estas personas eran excluidas del sistema educativo de forma constante. Entonces, al ver la necesidad de poder terminar los estudios secundarios, que son obligatorios en la mayoría de los trabajos formales, se abre este bachillerato. Pero ninguna investigación en Argentina hablaba particularmente de este espacio, que es la Casa Trans, y de el programa de Adultos 2000 que se desarrolla dentro de la misma. Entonces, así es que yo hago como mi recorte, ¿no? Bueno, sobre los objetivos, por supuesto, yo ya les había hablado anteriormente, que tenía que ver un poco como no solo la posibilidad de terminar la escuela, los estudios secundarios y el efecto que eso tiene en la búsqueda de un trabajo formal, sino también mi intención era como, bueno, un poco divisar las experiencias personales, educativas y laborales previas de estas personas, digo, qué las incentivó a entrar a este programa, qué las incentivaba a habitar la casa trans, por qué la casa trans, ¿no? Y por supuesto, bueno, como un objetivo secundario estaba la posibilidad de poder indagar respecto de sus vivencias y sus historias más allá de habitar ese espacio. No voy a leer todas estas preguntas, por supuesto, me parece un montón, pero sí me parece importante hablar un poco de la metodología utilizada, seleccionada en ese momento para la investigación, que es una metodología basada principalmente en la epistemología feminista, entendiendo la misma que servía para preguntar el campo, para indagar, para conocer conceptos, a través de la práctica, ¿no? Esta metodología transfeminista e interseccional me permitía a mí poder tener en cuenta todas las variables que se ponían en juego al momento de pensar o visibilizar la vida de una persona travesti trans en ese contexto en particular. Hice un uso de método cualitativo con el fin de construir estos conocimientos desde la experiencia de las personas y buscando sobre todo correrme del carácter extractivista que suelen tener ciertos estudios o algunas investigaciones. Esto quiere decir que no caer en despojar a las identidades que forman parte de la investigación, por eso yo al momento de hacer el análisis de los resultados todo el tiempo vuelvo sobre los dichos y las cosas que dijeron estas personas en sus entrevistas, que por supuesto son entrevistas con un consentimiento previo, con nombres anónimos, buscando todo el tiempo ahí como resguardar la identidad, pero buscando también de alguna forma poder transmitir las realidades de la forma quizás más subjetiva posible de cómo lo estaban contando ellas y cómo lo habían vivido ellas, ¿no? En cuanto a la observación, fue una observación participante. ¿Qué quiere decir esto? Yo fui durante un periodo de tiempo a la Casa Trans en el horario en el que se dictaban estas clases en particular, porque dentro del programa Adultos 2000 está la posibilidad de terminar la primaria también. Entonces, había un día que se dictaba la primaria y había un día que se dictaba el secundario. Para quienes no conocen este programa, se trata de un programa, como mencioné hace un momento, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación,
que permite que si vos te quedaron algunas materias de la primaria y después querés hacer todo el secundario, o te quedaron algunas materias del secundario y tenés la posibilidad de tener el analítico, podés, hay muchas opciones. Al principio era de forma presencial en las escuelas, en determinadas escuelas, y después de la pandemia se digitalizó esto. Entonces, podés ir de forma presencial y también podés hacerlo de forma virtual. En la Casa Trans, particularmente, esto era un día a la semana que se juntaban todas las personas que estaban haciendo materias del secundario, con una docente en particular que lo que hacía era acompañar a estas personas, que ahora vamos a ver cuántos había y demás, pero acompañar a estas personas a ver qué materias estaban por rendir, cómo era el programa de esa materia, facilitarles el material de esas materias, facilitar los equipos, porque dentro de la Casa Trans hay computadoras, entonces podían bajarse el material desde ahí, o si necesitaban se los imprimían para poder llevárselos a su casa, pero desde luego ahí también funcionaba un espacio de estudio, con lo cual podían acercarse a estudiar ahí si querían. Y este espacio es un espacio abierto, o sea, si bien funciona dentro de una Casa Trans, cualquier persona que vive en el barrio y quiera acercarse a terminar los estudios secundarios con este programa dentro de la casa, puede hacerlo. Con lo cual había personas del colectivo travesti trans y también había personas cis que estaban terminando sus estudios ahí. Y hay algo en particular que me permitió a mí quizás vivenciar por la posibilidad de esta participación, de esta observación participante, es que dentro de esos espacios había un espacio muy de hogar, ¿no? Se vivía algo como muy de refugio, muy como íntimo, que se generaba entre las personas que formaban parte de ese espacio, con todo lo que tiene la intimidad, ¿no? Lo bueno, lo malo, las cosas que se dicen y demás, pero estaba como muy, se veía como muy claro, me permitió a mí por lo menos verlo de una forma como muy clara, esta cuestión de refugio que después yo tomo esta palabra porque una de las entrevistas la menciona, pero se ve como muy claramente esta cuestión como de hogar que se genera ahí adentro, ¿no? Y bueno, la posibilidad de hacer unas entrevistas semidirigidas, desde luego, porque bueno, habían preguntas muy abiertas que me permitían a mí como empezar a darle la posibilidad de que se expresen si querían o no, y por lo menos para adelantar un poco los resultados, siempre tuve como muy buena receptividad en todas estas entrevistas y siempre se mostraron como muy agradecidas del espacio, de la posibilidad y demás cuestiones. Bueno, en cuanto a la muestra, por supuesto la muestra estaba destinada a poder entrevistar personas que estén cursando sus estudios ahí y quienes sean egresadas o egresados de ese espacio, ¿no? Como yo trabajé con mujeres, eran egresadas, ¿no? Es decir, mujeres travestis trans que ya habían terminado este programa y que, bueno, para ver si habían podido insertarse laboralmente, ¿no? Cómo había sido su experiencia una vez terminado el programa. Dentro, o al momento de acercarme a la Casa Trans y a este espacio en particular, en lista había aproximadamente unas 70 personas, pero yo llegué a entrevistar 15 aproximadamente de las que estaban ahí. ¿Por qué? Porque había algo de el atravesamiento de la pandemia que hizo que muchas dejaran de ir, o sea, les costaba mucho mantener la regularidad, muchas tenían la posibilidad de hacerlo online, entonces solo se acercaban una vez por mes a pedir material o a rendir, porque también se rinde online, entonces se acercaban a rendir directamente. No había como una regularidad tan estricta. Después sí había algunas que iban siempre, pero la regularidad no era tan estricta, entonces nunca estaban como las 70 personas que estaban inscritas en ese momento. Y después, bueno, para llegar a poder entrevistar a personas que ya habían terminado el programa, fue bastante más complicado porque los contactos los hacíamos a través de la profesora, que es la gran referente de este espacio. Bueno, y algunas mostraban cierta resistencia también por mi acercamiento a entrevistarlas o no. Así que bueno, ahí fue como algo que me pareció como interesante también nombrarlo, porque bueno, hay como un cierto temor también respecto de por qué vos estás investigando, qué vas a investigar, como muy a la defensiva, yo no quiero. Bueno, me pareció como también interesante, lo puse también en relación a la resistencia que podía recibir, muy del lado de toda la vulneración de derechos que tiene esta población. Entonces, bueno, sí, lógicamente, hay algo ahí de estar a la defensiva,
por todas las experiencias vividas como hasta ese momento, ¿no? Bueno, el marco teórico no hace falta que se los nombre, pero me parece como interesante quizás sí nombrar algunas cosas que fueron surgiendo después de la investigación para pensar un poco las unidades de análisis a las cuales fui llegando, ¿no? Bueno, el proceso de construcción identitaria, desde luego, la casa trans y el reconocimiento de este derecho a la identidad, o cómo se construye, cómo se forja en ese espacio. Las experiencias escolares, ¿sí? Distintas, muy diferentes en cuanto a las diferentes momentos en la expresión de género, el lugar de este programa, los procesos migratorios, que eso es algo en lo que me voy a detener un momento, la informalidad laboral y si efectivamente terminar la escuela les daba la posibilidad de acceder al mercado laboral formal. Para presentar los resultados de la investigación, yo lo que hice principalmente fue tomar como referencia palabras o extraje justamente frases de las entrevistas que había realizado para darle voz a estas personas, desde luego, porque me parecía como lo más enriquecedor. Y bueno, entre los principales hallazgos referidos a la identidad, se confirma de alguna manera que las personas del colectivo travesti trans, en casi todos los discursos aparece esta idea de yo me sentía así toda la vida, pero muchas tenían, como se vio en la presentación anterior, una edad entre 25 y 55 años, entonces muchas al momento de poder reconocer su propia identidad no tenían ni siquiera referentes para decir me siento como tal persona, ¿no? Pensemos que estas personas capaz que ni siquiera tenían como la posibilidad de, no sé, ver la tele, ¿no? Y ver a personas referentes como Florencia de la B, que también es contemporánea de ellas, que también era una niña en ese contexto, ¿no? Entonces, aparece mucho esto de no tener como referentes para poder referirse a eso que les estaba pasando, esconderse mucho bajo la idea de un varón gay durante muchos años de su vida, ser sancionadas por su contexto social, familiar principalmente, recibir distintos tipos y modalidades de violencias al momento de la expresión ronda en esta población con la que yo trabajé, entre los 10 y los 15 años, pero insisto sobre esto, todas expresaron sentirse así durante toda su vida. Muchas fueron a terapia al momento de la expresión de su género, porque estaban enfermas, porque, bueno, se sostenía de alguna manera esta idea de la disforia de género, todavía muy presente dentro de la salud mental, lamentablemente. Pero bueno, algunas iban como a terapia para sacarse eso que les estaba pasando, las terapias de conversión, que también siguen existiendo en nuestro país, que son las terapias que buscan justamente que la persona deje de ser lo que es. Y como resultado aparece la casa trans como un espacio de identitario, ¿no? Como esta posibilidad de ser quienes son aparece muy marcada en todas las entrevistas. Algo de hablamos nuestro propio idioma, acá nosotras nos entendemos, acá yo soy quien quiero ser, no me siento juzgada, no me siento mirada mal. Hay algo de la mirada que es muy interesante al momento de la discriminación y la exclusión, que es que la mirada genera como una exclusión muy fuerte, que muchas veces quizás quienes no atravesamos eso de esa manera tan tajante no lo podemos percibir, pero ellas todo el tiempo expresan esto de la mirada y de cómo eso no sucede en ese espacio. Y desde luego se construye no solo algo como el refugio, sino también algo familiar. Se forjan lazos muy cercanos, más del lado de lo familiar dentro de ese espacio. En lo referente a la educación, todas las personas que están ahí han expresado haber recibido exclusión, una interrupción forzada de sus estudios, la mayoría secundarios, y una exclusión, cabe
aclarar, ¿no? Exclusión, no abandono, sino que se sintieron excluidas de sus formaciones iniciales, que hizo que interrumpan ese espacio. Desde luego, muchas utilizan hoy en día la palabra bullying para referirse a los maltratos que recibían en ese momento, diciendo, no teníamos esa palabra antes, hoy entiendo que eso tiene una palabra y es esta, y que inicialmente esa exclusión empezaba por sus pares y seguía por docentes, y muchas veces era recibida por los directivos, directivas mismas de las instituciones a las que iban, ¿no? Bueno, recibir agresiones, insultos, todo tipo de violencias como se las imagine. Y bueno, muchas han dejado de ir a esos espacios porque lógicamente era un espacio donde no podían habitar, ¿no? Y la Casa Trans aparece como una posibilidad para revinculación educativa, ¿no? Entendiendo a la misma como la posibilidad de terminar los estudios, finalizar sus estudios secundarios o primarios, dependiendo de cuáles sean. Y sí aparece a la docente como una persona referente, o no solo referente del espacio como a quien recurrir, sino una persona que incentiva constantemente a la superación personal de cada una. Como yo les dije hace un momento, cuando yo ingreso en ese momento a hacer la investigación, había una lista de 70 personas. Esta docente tenía el teléfono de cada una de estas personas y hacía un seguimiento uno a uno con cada una de estas personas, ¿no? Como, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? ¿No? Entonces, claramente esta figura es una figura súper importante que genera un quiebre un poco en la investigación, porque no se trata solo del programa, sino que se trata de quienes llevan adelante el mismo, ¿no? Se confirma en la investigación que la motivación para finalizar los estudios secundarios en todas las personas que se entrevistaron era la posibilidad de acceder a un trabajo formal al momento de terminar sus estudios. Y también aparece algo muy importante que es la superación personal, ¿no? Esto de demostrarme a mí misma que yo puedo y demostrarme que puedo seguir avanzando en la vida, y que no solo voy a hacer esto que soy hoy, ¿no? Como pensando en las características que tenía quizás su vida en ese momento. Bueno, uno de los hallazgos principales de la investigación es el proceso migratorio de las personas con las que se trabajó. ¿Por qué? Porque de todas las personas con las que yo entrevisté, el 80% de la población participante no eran de Capital Federal, eran eran de migraciones internas o de países limítrofes como Ecuador, Paraguay, Perú, y lo que sí se tenían en común todas estas migraciones eran que eran migraciones de sexilio, se dice. Es decir, esas migraciones que se producen porque en su país de origen o en su ciudad o provincia de origen no pueden gozar de los derechos del hecho de ser personas, ¿no? Entonces, la posibilidad de un proceso migratorio en el lugar de destino está apoyado justamente en la posibilidad del acceso a derechos, principalmente en Argentina, vamos a decir, el cambio registral, ¿no? El cambio registral en Argentina desde el año 2012, la posibilidad de acceder a un cambio de DNI en cualquier momento de la vida, dependiendo de la edad, va a cambiar el tipo de trámite, pero esto es como lo principal, que todas expresan esta posibilidad de ser quien soy sin la posibilidad de vivir situaciones de violencia. En la mayoría de las situaciones migratorias de países limítrofes, quienes venían a Argentina tenían una construcción también idealizada del lugar de destino migratorio, apoyada en discursos de amistades, ¿no? La mayoría tenía alguien que ya estaba viviendo acá que las incentivaba a venir, ¿no? Bueno, la posibilidad de acceder al sistema de salud, la posibilidad de acceder al sistema de educación, como lo vemos en este ejemplo. También las posibilidades laborales, porque lo que se veía mucho era que las mujeres
travestis trans, muchas expresaban que habían venido acá para poder ejercer el trabajo sexual porque tenían un mayor mercado para la prostitución que en sus pueblos o en sus ciudades de origen, siendo que son de Argentina, pero también o de otros países limítrofes. Y sí, lo que se veía mucho también era esta motivación por ir a vivir al exterior, ¿no? Como la posibilidad de vivirse a Europa y ganar en moneda extranjera, como también un ideal para otro momento de la vida o para más adelante, también con referencias de amigos, amigas que estaban en esos otros países y con la posibilidad de mudarse para allá y ejercer. Eso para mí es un motivo de continuar investigando. Bien. Esperen, ahí va. Bueno, lógicamente en cuanto a la empleabilidad, como les dije, el 80% de las mujeres travestis trans en Argentina al día de hoy, podríamos decir el 70%, hoy se dedica al trabajo sexual, en la prostitución. Yo no me metí de lleno en la investigación, sí lo nombré, pero esta cuestión entre el abolicionismo y el reglamentarismo, me encontré con muchos discursos muy diferentes al momento de la investigación, personas que desde luego decían que era un trabajo al que se veían forzadas a realizar y personas que decían que hacían ese trabajo como elección porque les dejaba más dinero que hacer cualquier otro tipo de trabajo. Pero desde luego no me metí como de lleno en esto. Sí hay algo que nombra Marlene Guayard en sus escritos respecto de la pedagogía prostibular, que de alguna forma este ejercicio de la prostitución en las mujeres travestis trans se constituye como una parte identitaria de lo que son un rasgo identitario en esta población en particular y que muchos incluso han podido vivir su feminidad ejerciendo este tipo de trabajos en cuanto a posibilidades, ¿no? Pero bueno, por supuesto aparece esta idea de la terminalidad escolar como el objetivo para acceder a un trabajo formal, ¿no? Con el primario no alcanza, dice justamente acá, la casa trans es un refugio para nosotras, y también, bueno, muchas hablan del cuerpo, ¿no? Y cómo el cuerpo, por más que hoy en día ejerzan trabajos informales, en algún momento van a querer acceder a los mismos derechos laborales que tienen todas las personas que ejercen un trabajo formal, como la posibilidad, por ejemplo, de una jubilación, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de entrevistar personas de 55 años ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual y desde luego uno de sus objetivos era pensar en un futuro que les permita, bueno, en algún momento dejar de ejercer ese tipo de trabajo. Y en cuanto a las consideraciones finales, bueno, la posibilidad, desde luego hay algo de la posibilidad de expresar su identidad en ese entorno que quizás empieza siendo incentivado o motivado por la posibilidad de terminar la escuela, pero que termina siendo un espacio de contención y refugio muy marcado en esta población. Y que hay algo que a mí me parece como importante, que no sé si acá después lo digo, pero que incluso es como la motivación para ir a este espacio y mantener la constancia, tiene más que ver con los referentes y los grupos de pares que con el objetivo inicial. Como al principio está este objetivo de terminar la escuela, pero después la manera de sostenerlo tiene que ver con los referentes y el grupo de pares que se forma dentro de la casa, ¿no? Desde luego, todo lo que tiene que ver con la exclusión social escolar afecta la autoestima de estas personas y la migración aparece como una oportunidad de acceso a derechos. Bueno, entre las principales conclusiones, sí hay como esta experiencia subjetivadora de lo que sucede dentro de la casa trans, esto que yo decía del refugio, de la continuidad, de la finalización escolar, pero sobre todo de la superación personal, ¿no? Hay algo de la superación personal de este proyecto educativo, de un proyecto de vida, que es un incentivo laboral. Muchas hablaban de terminar los estudios secundarios y estudiar alguna carrera universitaria, o una carrera terciaria. Estas imágenes, por supuesto, son de ahí y están, tuve consentimiento para poder compartirlas. Muchas con las que pude
entrevistar luego de que hayan terminado el secundario en la casa trans, tienen trabajos formales y están estudiando otras carreras terciarias universitarias, pero marcan mucho esta idea de que más allá de tener los estudios secundarios, lo que les permitió conseguir trabajo fue, primero, lo que les permitió terminar los estudios secundarios fue el grupo de pares y esta referente docente en particular, y lo que les permitió acceder a un trabajo formal fue más el grupo de pares y la red de contención que se arma adentro y fuera de la casa que la posibilidad de mandar un CV con mi secundario terminado y que alguien lo lea, lo reciba, ¿no? Porque lo que se construye como una de las principales conclusiones también es que las representaciones sociales cis heteropatriarcales son las principales barreras de la inserción laboral, más allá de tener los estudios secundarios terminados o las formaciones necesarias al momento de postularse a un puesto de trabajo en particular, ¿no? Bueno, después yo acá me armé como futuras líneas de investigación. Insisto que la que me parece como más interesante es las migraciones de las mujeres travestis trans en Europa, que eso se da mucho. Las migraciones, también la marginalidad de esas mujeres travestis trans en esos destinos migratorios. Bueno, la posibilidad de ver qué pasaba en ese momento con los cambios de legislación, que hoy los vemos quizás un poco más presentes, qué efecto tenía eso en las infancias y las adolescencias hoy, que no son esas infancias y esas adolescencias de estas personas con las que yo trabajé. Bueno, las experiencias en el mercado laboral, y las experiencias en varones trans, que no es la misma que los sesgos que se ponen en juego cuando hablamos de mujeres trans. Sobre todo ellas mismas también lo decían mucho, esta cuestión de que muchos varones trans habían vivido gran parte de su vida en personalidades de mujeres lesbianas, ¿sí? Y que esa personalidad les había permitido terminar los estudios primarios, secundarios y quizás acceder a un trabajo formal mucho más que ellas, ¿no? Eso lo veían, lo charlaban constantemente dentro de la casa, ese discurso estaba ahí, con lo cual me parecía como también interesante como una línea de futuras investigaciones. Bueno, lo dije un poco rápido, pero si tienen alguna pregunta podemos volver sobre algún punto en particular. Espectacular, Ceci. Estuvo súper claro. Bueno, yo tengo preguntas anotadas. No sé si alguna quiere hacer una pregunta primero. Si no, empiezo yo y siguen las demás. No sé si alguna mano levantada, ¿no? Yo me quedé pensando en la referente, Ceci, porque nosotros somos un grupo de investigación que particularmente hace foco en políticas subnacionales. Entonces, este programa educativo que mencionas, quisiera saber si el dispositivo estaba pensado desde el gobierno de la ciudad o el trabajo en género y diversidad era una cuestión personal de esa referente asignada a la casa trans, o si había un diseño de pensar en la terminalidad educativa desde el gobierno de la ciudad para población trans específicamente. No hay un diseño exclusivo para la población trans específicamente. La casa trans se funda en el 2017 y cuando se funda, dentro de los objetivos que tiene la casa es asistir a todas estas situaciones de vulnerabilidad que existen dentro del colectivo, ¿no? Salud, por ejemplo, ahí adentro se hacen testeos de VIH, testeos de sífilis, se hace entrega de preservativos, hay consultas médicas de forma a veces quincenal, a veces mensual. Bueno, educación, entonces es ahí donde entra este programa dentro de la casa, pensado en principio, inicialmente, solo para estas personas, pero después se abre a la comunidad en general. Pero sí la posibilidad de entrevistar a las docentes, una de primaria y una de secundario, ambas tenían, sobre todo la de secundario, ambas tenían como esta personalidad de acá hay mucho trabajo para hacer y de apropiarse de ese espacio como un lugar de referencia de ellas como referentes para la población, ¿no? Yo creo que hoy en día, hoy, 2025, este espacio se sostiene principalmente por esta referente en particular, que como les decía, hace un trabajo minucioso uno a uno y tiene datos de todas las personas en las que van y qué les pasa, ¿no?
bueno, y por supuesto esta investigación es después de la pandemia, porque en pandemia este trabajo minucioso era más específico aún, era muy del 1 a 1 y era seguir estudiando, aprovechar que tenés tiempo, que estás en tu casa, te mando por WhatsApp una fotocopia, como un trabajo heroico, diría yo, para esta persona que trabaja ahí adentro. Espectacular. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí. A ver, Victoria. Soy yo. A mí bueno, gracias Ceci primero por compartirnos. Yo es la segunda vez que escucho la investigación porque yo estuve en la defensa de la tesis. Y siempre como que rescato algo nuevo. Y acá pensaba en esto, ¿no? Como que muchas veces cuando investigamos quizás tenemos un objetivo, no sé, tu objetivo era ver, bueno, la inserción laboral de las mujeres trans después de haber pasado por este programa, y en realidad como que, bueno, muchas veces uno llega a encontrar cosas que no estaba buscando, ¿no? Y esto que vos encontraste de, bueno, la importancia en realidad de la casa trans como esto, refugio, familia, como espacio de contención, y que, como vos decías, era mucho más la motivación, el estar ahí y compartir en ese espacio que el título que iban a tener después, la certificación de haber terminado el analítico para poner en su CV para conseguir trabajo después. Y nada, como me quedaba con eso y sobre todo como la importancia también de esto que vos traes de Radi, de nada sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Como esto de traer las voces también, ¿no? Como que me parece muy importante que muchas veces en investigación, como cientistas sociales, estamos investigando sujetos, ¿no? Como no estamos investigando objetos, son personas, y la importancia también de, como me parece re bueno de tu investigación, de que vos traes los testimonios y alzás la voz, ¿no? de estas personas y les das ese espacio en que fueron tanto tiempo excluidas de tantos lugares, que me parece que, nada, esto no es una pregunta, en realidad quizás es un halago, pero de que esto se nos pasa muchas veces en investigación social, de dar la voz a personas que no tuvieron la voz, ¿no? Y tu investigación hace eso también, me parece. Y encontraste cosas que no ibas buscando inicialmente. Entonces, quizás, no sé, una pregunta podría ser, ¿qué fue lo que, digamos, después de hacer esta investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevaste? O, no sé, es difícil, pero... Es difícil, yo creo que me llevo un montón de cosas, pero gracias igual primero por tus palabras. Hay algo sí, sostengo esto del espacio que se construía y de que se da algo muy, muy divertido ahí adentro y de ellas mismas diciéndole, dale, vení, rendí, no seas tonta, que no sé qué, yo te ayudo, de ayudarse mucho entre ellas y que eso... Nada, me parece como algo súper importante de resaltar, ¿no? No dejaba de haber cosas que suceden en todos los espacios sociales de, bueno, malos entendidos, competencias, cosas que suceden en todos los espacios, pero primaba, desde luego, esta construcción más de familia o refugio, ¿no? Y respecto a esto que vos decís de darle la voz, a mí me parece que cuando hacemos investigaciones sociales, está siempre, me parece importante siempre tener presente el para qué estamos haciendo esto, ¿no? Más allá de los objetivos, de las preguntas, de dónde queremos llegar y demás cuestiones, y de leer y leer y leer y escribir y perdernos un poco en ese ejercicio, no perder de vista de para qué estamos haciendo esto, ¿no? En mi caso en particular, mi objetivo principal era, bueno, conocer primero, o como conocer qué estaba pasando, cuáles eran esas vivencias, y darle voz a estas personas que han sido excluidas desde siempre. Yo ya venía trabajando con esta población, entonces a mí me sirvió mucho esa práctica profesional, pero bueno, como toda política pública que trabaja con un sector tan vulnerable dentro de la sociedad, es muy importante tener presente el para qué, porque a veces el contexto hace que ese para qué sea muy desgastante y hace que a mí me cueste mucho sostenerlo y hace que me cueste mucho sostener la motivación de esa política pública y pelear contra todo lo que implica a veces sostener esto, pero no hay que perder de vista que cuando trabajamos en políticas públicas estamos trabajando para las personas.
y para generar un cambio en esas personas, ¿no? Por eso yo pensaba, y mi tesis es muy de referencia con esta docente en particular, porque para mí ella traspasa todos sus objetivos profesionales ahí adentro y se mete de lleno en algo que para mí es fundamental, sobre todo cuando trabajas con población tan vulnerable, que es la gestualidad que vos tenés con la gente con la que trabajás, ¿no? Esto de hacerle un lugar, de hacerle un espacio, de escuchar, de decir que esa persona es lo que quiere ser, de no cuestionar esa identidad, ¿no? Entonces, para mí eso fue, por supuesto, yo confirmé eso, que yo ya venía pensando, pero verlo ahí in situ, atravesado por esta herramienta educativa, que para mí la educación siempre es transformadora, entonces, desde luego, atravesado por ese contexto, le da como un plus, y bueno, no solo confirmé que era por acá, que tenía que seguir por acá, sino que además me dieron muchas ganas de conocer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo esto de los procesos migratorios, que fue para mí una sorpresa, si bien uno sabe, pero no sabe en concreto lo importante que es para una persona que viene de otro país y decir, yo acá, nadie me pregunta nada y yo soy quien quiero ser, sin sentir ese nivel de exclusión que sentía en todos los otros espacios dentro de mi país o dentro de mi ciudad donde vivía, ¿no? Yo retomo el halago pregunta de Victoria porque tenía algo similar también en mente, que leyendo el final de tu tesis vos hablabas como del empoderamiento y de lo transformador de la educación a nivel subjetivo, y lo mencionaste también en la presentación, que más que objetivamente conseguir un trabajo, hay un cambio en el horizonte de expectativas de no voy a poder hacer esto a puedo hacer esto y entonces puedo intentar hacer una carrera en un terciario o universitario, o sea, como que se abre un universo conceptual eh, más allá del trabajo en sí. Entonces, eso me parecía interesante, sobre todo en población, como decías vos, que estigmatizada, vulnerable, discriminada, que se encuentra en este caso con una referente que puede hacerles como creer que pueden terminar y cómo les cambia eso en un empoderamiento subjetivo, más allá del título y del papel. Sí, totalmente. Todas me expresaron, por lo menos desde el deseo, las ganas de continuar sus estudios. Y bueno, y yo mostré en las fotos también hay algo ahí del acto de ceremonia, que del cual por suerte tú pude formar parte, del certificado, de sumar a vecinos, amigos, todo esto de alguna forma conseguir un objetivo que había sido como relegado durante mucho tiempo en su vida, ¿no? Entonces, desde luego, por eso digo, insisto en esto de hacer lugar, ¿no? Y que cuando investigamos no tenemos que perder de vista el para qué estamos haciendo esto, ¿no? ¿Para qué yo quiero después compartir esta información? ¿No? ¿A quién le sirve esto en realidad? ¿No? Como me sirve a mí porque estuvo buenísimo, que sí estuvo buenísimo, y también sirve para que el resto de las personas se enteren sobre esto, porque nos escapa, esto se nos escapa de la cotidianidad. Y que requiere un enfoque particular, porque más allá dentro del programa Adultos 2000, por eso la primera pregunta tenía que ver con Claro. eso. Después depende de que la docente vaya Total. más allá ella y empuje ella, Sí. algo que capaz debería transversalizarse en una educación para adultos que tenga ESI, o sea, que pueda pasarle eso en otro lugar que no sea la casa trans. Obviamente sin el refugio y sin toda la idea de interacción que hay en la casa trans, pero tal vez poder pensarlo más a nivel institucional, de forma transversal en otros espacios. Totalmente. Pero bueno, muchas también, por eso el recorte de la edad también me parece importante, porque bueno, muchas son adultas y están cerca de, hay muchas de 30, 40 años, y muchas también decían en sus relatos respecto de la esperanza que tenían con la ESI o con las políticas públicas que hoy tenemos, que ellas no han tenido. Por eso yo decía esto de cuando empezaron a expresar su identidad no tenían referentes, no sabían qué les estaba pasando en realidad, ¿no? Y sus referentes les estaban diciendo que eso que les estaba pasando estaba mal. Desde ahí Claro. a poder vivir un tránsito educativo con ESI, con identidad de género, con la posibilidad de la ley de matrimonio igualitario, como todo este marco legal, bueno, ellas manifestaban mucha esperanza en las infancias y las adolescencias con ese marco legal. Claro. Y sobre todo porque yo estoy en un grupo de investigación que estudia población trans en la Universidad de José de Paz.
y pasa mucho que incluso con el DNI, incluso con la posibilidad de hacer un trámite fácil y demás, se encuentran con que después va dependiendo de cada docente, como que es muy discrecional después la aplicación en efecto. Entonces hay docentes que se equivocan los pronombres o docentes que les dicen que cambien al registro sin tener el DNI porque Bueno, perciben con otro nombre y hay como algo que todavía como en la práctica no termina de implementarse, como que depende de la buena voluntad del docente. Bueno, el último capítulo de After Macho habla sobre la ESI, sobre la educación sexual integral, que es el podcast que tenemos con Luis, un colega. Y bueno, también es verdad que la implementación de la ESI implica mucha pregunta respecto a mis propias representaciones sociales como persona, ¿no? Más allá de que desde luego yo tengo la obligatoriedad de cumplir con un marco legal, ¿no? La responsabilidad y la obligatoriedad de cumplir con ese marco legal. Pero cuando soy docente, no dejo de ser persona. Entonces, inevitablemente se nos mete ahí como este currículum oculto de tengo que trabajar con mis propias representaciones sociales porque si no, no voy a poder implementar esta ley como tiene que ser. Totalmente. Chicas, ¿alguna pregunta más tienen por ahí? Yo tengo una duda de que no me quedó claro si en la casa trans solamente hay mujeres trans o también varones, o si solo fue una decisión tipo metodológica de elegir solamente a las mujeres trans que estaban en la casa trans. Y después por ahí un poco para llevar también la investigación a una cuestión más cuanti, de cuántas de esas mujeres trans que pasaron por este programa pudieron conseguir un trabajo formal. Eso creo que también le puede aportar un montón. Eh, y bueno, nada, eso. Y muchísimas gracias por la charla, porque estuvo buenísima. Yo la verdad es que no estaba muy instruida en el tema y me pareció re interesante. Así que muchas gracias por tu tiempo, Ceci. Buenísimo, gracias a vos, José. La pregunta, ¿se me olvidé? La pregunta. La primera. Y estaban los varones también Sí, trans. no, obvio. Diana. Sí, la casa trans está abierta, en realidad está abierta a la comunidad en general. Hoy en día van personas cis también, ¿no? Pero inicialmente fue pensada para la población trans y desde luego hay varones trans que también van a este programa, pero fue una decisión mía, estratégica, de trabajar con las mujeres trans. En principio también por esto que charlábamos antes de arrancar el espacio hoy, porque cuando uno arranca a investigar es tan amplio todo que sí, bueno, puede tener una tesis eterna, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a acotar y a achicar esos objetivos y esa población con la que elegí trabajar, elegí estratégicamente trabajar con las mujeres trans porque también hay algo del sesgo de ser mujer que se pone en juego al momento de los recorridos educativos, y con ser mujer trans, que no es lo mismo, como decía hace un momento, que ser varón trans. Entonces, esa fue una decisión estratégica de mi parte. ¿Y la segunda pregunta? No era una pregunta, sino como algo para aportar de por ahí también ponerle en la investigación algo más cuanti de cuántas sí. trans. Bien, lo que me pasó a mí en la experiencia en particular fue que, por un lado, llegué a mujeres, tuve la posibilidad de entrevistar 3 mujeres trans que habían terminado el espacio dentro de la casa trans. Una había recién terminado, entonces estaba como en esa búsqueda. Otra estaba trabajando en un espacio de trabajo formal, estudiando enfermería, que ya se recibió, todo. Y otra decía como expresamente que no tenía un trabajo formal y que tampoco estaba en esa búsqueda, ¿no? Por eso yo nombraba esto de la construcción identitaria dentro también del trabajo sexual o la prostitución, porque forma parte de algo que se construye ahí en esta población en particular. Pero también hay algo de perder un poco ese vínculo que le pasaba a esta referente en particular, como ella tenía este 1 a 1, pero cuando dejaban de asistir a la casa trans y dejaban de estar ahí, les costaba mucho. Es una población que cambia de hogar constantemente, cambia de teléfono constantemente, cambia de nombre muchas veces. Entonces, a veces se pierde un poco ese contacto, no por falta de voluntad, sino por falta de herramientas o de forma de llegada. Entonces, ella también contaba eso, que tenía gente que había terminado y que ella también quería hacer seguimiento, pero que muchas veces perdía ese contacto. Gracias. A vos.
¿Alguien más por ahí? Si no, retomando algo de José, me había quedado pensando que también lo dijiste, Ceci, que también tiene algo que ver como de la performatividad del género, que los varones trans pueden terminar la educación secundaria o tienen niveles de terminalidad educativa mayores porque no contestan tanto performativamente. O sea, pueden pasar como cis, Sí. más que una mujer trans o travesti que ya su performatividad de género es más disruptiva para con otro y se nota mucho esa diferencia cuando hablas con varones trans o con mujeres trans que tienen una terminalidad educativa mucho mayor y una exclusión del hogar, o sea, toda una serie de exclusiones que comienzan mucho más temprano, que son mucho más evidentes, ¿no? Como que ellos dicen algunos, tengo el pase o el passing de paso por cis, entonces ahí como tengo como terreno ganado porque pude llegar más alto en el nivel educativo que en la población travesti trans no pasa. Sí, los efectos de los tratamientos hormonales en los varones trans son más veloces muchas veces y hace que esto sea mucho más simple para muchos varones trans, muy diferente a la experiencia de las mujeres trans. Sí. Y bueno, no podemos dejar de lado que vivimos en un mundo patriarcal y machista, que para los varones en sí ya hay cosas que son más fáciles. Así que, bueno, también está eso. Nos pasa a las personas cis, así que imagínate si no les pasa a las personas trans. Totalmente. Bueno, ¿alguien más? O si no, ya la liberamos a Ceci. ¿No? Bueno, mil gracias por compartir la presentación y la tesis, estuvo espectacular. Y gracias por ser la segunda invitada del ciclo. Bueno, y gracias a ustedes por la invitación y por este espacio que me parece súper importante y enriquecedor. Sí, gracias Ceci. Bueno, y gracias Santi por la moderación de hoy. La verdad es que, como retomando algunas cosas de las que dijiste y conectándolo con el ciclo de charlas, justamente la idea del ciclo es esto, ¿no? Como en nuestra presentación del ciclo decimos como, bueno, traer los temas que nos movilizan, ¿no? Y que nos mueven desde los márgenes de la academia, temas que no han sido parte de la academia mainstream, y traerlos al centro, justamente, por ejemplo, terminalidad educativa en población trans o mujeres travesti trans, no ha sido uno de los temas que ha sido abordado por las ciencias sociales históricamente, ¿no? Y entonces me parecía muy importante, bueno, sumar tu investigación en el ciclo porque es hablar de un tema del que no se habla, básicamente, y este es uno de los objetivos del ciclo, que podamos empezar a hablar de temas de los que no se han hablado, y además mostrar que se puede hacer ciencia de muchas formas también, ¿no? Investigación social de muchas formas, ¿no? Y tu metodología, bueno, nos aporta esto también, ¿no? Desde la observación participante, entrevistas más en profundidad, semiestructuradas, y bueno, y que la agenda feminista también, bueno, empiece a ocupar este lugar en el centro, así que, bueno, para mí como directora del grupo y para todos los miembros del grupo es un honor haber contado con tu participación. Y bueno, adelanto, justo Michelle se desconectó, pero el próximo encuentro, que va a ser en 2 semanas, va a ser sobre el tema de maternidad adolescente y cuidados en Panamá. Así que bueno, en esta también mirada latinoamericana que le queremos dar al ciclo, vamos a tener invitadas de distintos países. Hoy, bueno, nos tocó Argentina. Próximas, en 2 semanas tendremos Panamá y en 2 semanas más Honduras. Así que bueno, el ciclo continúa y todo esto sobre todo para quienes no forman parte actualmente del grupo y se quieren seguir conectando, bueno, que nos sigan en las redes sociales, que a través de allí vamos a ir compartiendo los nuevos encuentros. Y bueno, y el encuentro va a quedar grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube próximamente. Buenísimo. Así que compartimos también el video. Genial. Bueno, muchas gracias y que tengan una gran Gracias, noche. Ceci. Gracias, Ceci. Gracias, igualmente. A todos y todas por conectarse. Chau, chau.